Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Un calentamiento global de récord. El mundo ha superado los 2 grados. Por primera vez, el límite establecido por la ciencia ha sido superado. La temperatura global ha roto el umbral de los 2 grados centígrados. Por primera vez. Y de mantenerse el aumento en la temperatura de la superficie del planeta, las afectaciones a la salud, muertes y pérdidas económicas relacionados con el calor extremo crecerá de forma exponencial. El peor escenario del futuro da miedo. La Tierra se calentará casi 3 grados. El gráfico que ilustra este artículo muestra la medida de la temperatura global a lo largo de casi un siglo. Desde 1940 hasta la actualidad, cada vez la línea representa la media de temperatura de la superficie de la Tierra durante este año 2023. La inmensa mayoría de los días de este 2023 han superado con creces esta línea. La propia Agencia Espacial Europea anuncia estos datos con una frase perturbadora y retórica al decir: si esto no te asusta. Y tal vez para muchos resulta extraño asustarse por un gráfico, pero cuando se comprende lo que representan estos datos y líneas en términos reales, el gráfico representa anomalías ya térmicas y alcanzar por primera vez esa marca de los 2 grados centígrados es inquietante, sobre todo si recordamos que el tratado internacional más ambicioso fijaba como límite a no superar 1,5 grados Celsius. Todo esto nos da la alerta que nos encontramos a las puertas de eventos aún más dañinos y catastróficos de lo que se ha visto recientemente. Y la alerta ahí está ya. El deshielo agudiza el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. El planeta va camino de un calentamiento de 3 grados centígrados Celsius y el aumento actual ya tiene consecuencias en el derretimiento de glaciares y capas de hielo polares. El Ártico se calienta a una velocidad muy superior al promedio del planeta. Y no es para menos también la situación en Groenlandia, donde se ha perdido la 1/5 parte de su masa de hielo. Y el cambio climático extremo ya se siente. El calor extremo en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, registró una sensación térmica récord de 59.7 grados. La ciudad brasileña enfrentó una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que alcanzaron niveles récord, provocando situaciones extremas en las poblaciones más vulnerables. Todo esto preparando el escenario que nos advierte Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Escenario que se vivirá al final de la semana 70, cuando el 4º ángel derrame su copa sobre el sol, el cual fue dado de quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemarán con el gran calor
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y aún así no se van a arrepentir para darle la gloria. Alerta mundial: se desprendió un iceberg de 4,000 kilómetros. Científicos explicaron que el bloque de hielo, llamado A23A, tiene aproximadamente 3 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. El iceberg, llamado el más grande del mundo, se desplaza rápidamente y se dirige al océano Antártico. Y esta noticia solamente nos confirma que el deshielo en este tiempo es solo el principio de dolores. Cuando esto se intensifique y se reencrudezca este efecto en la gran tribulación, Apocalipsis 6:14 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 20 nos alertan que van a desaparecer mundialmente todas las islas. Y los hombres sufrirán los efectos en cadena en el mundo entero, en todos los litorales, en todas las costas, porque el nivel del mar se incrementará. Otra profecía y señal que nos indica que el arrebatamiento tiene que suceder pronto, porque el Señor tiene mucho pueblo en muchas islas en el mundo que tienen que ser arrebatados, porque para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 18. Ahora nos vamos a la información en el Medio Oriente, en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, donde medios informativos están hablando de cómo Irán está controlando esta escalada bélica en contra de Israel, donde tiene ya tropas de Irán y del grupo terrorista Hezbollah estacionadas en Siria, en la frontera con Israel. La llegada de estos combatientes es el último indicio de que Siria se está convirtiendo en un frente muy activo en la guerra que se está desarrollando actualmente en el Medio Oriente. Para poder comprender este conflicto y ver ya el alcance donde Israel está luchando no solo con los grupos terroristas de Hamas y Yihad Islámica en Gaza, sino que también ya está enfrentando en otros frentes combates que vienen desde Siria, Irak, Yemen, Líbano y en Cisjordania. Y si analizamos y vemos en su conjunto todas estas amenazas y ataques en contra de Israel, nos indica que todo ya está listo para la guerra del Salmo 83, donde esta alianza regional pro-Irán está por lanzar un ataque total en múltiples frentes contra de Israel. Y todos sabemos que esto es el cumplimiento de la palabra de Dios, y solamente vemos que va caminando la profecía del Salmo 83, porque está escrito y profetizado que vendrán los enemigos de Israel en esta alianza, buscando su destrucción para que ya no haya más nombre y memoria de Israel. Y en este conflicto que cada día se calienta más, aún no se soluciona la seguridad y protección de Israel, y el Foro Mediterráneo aboga por crear un Estado palestino, y va más allá al decir que no habrá paz y seguridad para Israel sin un Estado palestino. Así lo dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Y para los que estudiamos la profecía bíblica, nuevamente escuchamos la alerta de la frase profética para la Iglesia de Cristo que nos da Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4, donde nos dice el tiempo para cuando ocurra el arrebatamiento, que cuando se diga paz y seguridad. Y esta frase profética se ha estado repitiendo cada vez más constantemente, donde nos dice que nosotros, la Iglesia de Cristo, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, y nosotros escucharemos solamente
la frase de paz y seguridad. Nunca veremos la Iglesia de Cristo el inicio de la semana 70 y la repartición de las tierras de Canaán de Israel con Palestina, cuando confirme el líder mundial, el anticristo, el pacto de paz y seguridad. Como dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y para darnos cuenta que el escenario profético final está ya más claro y entendible de que estamos viviendo los últimos días de gracia, les exhorto a ver nuestros más recientes videos que aparecen en pantalla para que usted pueda ver profecías cumplidas en las noticias que hemos presentado. Y así como mostramos las bases bíblicas en cada evento o noticia que se está cumpliendo, así también en las noticias presentamos las fuentes que sustentan esta información. Información que han publicado importantes agencias de noticias. Les exhortamos a verlos. Y que en su contexto, al analizar y ver todas estas noticias, pues nos damos cuenta que estamos viviendo nuestros últimos días de gracia antes que vengan los juicios de Dios para la semana 70. También puede entrar a nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, y ahí encontrará todos nuestros videos. Pero también dejaremos aquí en este video, en la sección de comentarios, los links de los recientes videos que debe de ver para estar informados de lo más impactante en las noticias actuales, que nos indica que el tiempo de gracia se está acabando. Y por lo cual debemos de estar ya alertas, porque el glorioso evento del arrebatamiento puede suceder ya en cualquier momento. Y ahora nos vamos a contestar las preguntas que nos han llegado a través de las estaciones de radio o a través de nuestras redes sociales. Agradecemos el tiempo que se han tomado para enviarnos estas preguntas o comentarios. Que Dios los bendiga siempre. Donde nos dicen que de acuerdo a lo que han estudiado de la palabra de Dios, la iglesia pasa toda la semana 70. Y según ellos le tocará vivir la gran tribulación. Y tienen como base y lo relacionan con la parábola del trigo y la cizaña, donde mucha gente toma partes de algunos versículos para decir que eso es motivo de que la iglesia pasa la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Recordemos que el trigo y la cizaña ambas crecen juntas en un mismo campo de trigo. Y es más, se parecen muchísimo y cuesta trabajo distinguirlas. Pero hay diferencias. El trigo maduro, por su peso, se dobla, mientras que la cizaña permanece derecha. Y si usted se pregunta por qué se dobla el trigo, por el peso de su fruto. Y la base bíblica que dan ellos para decir que la iglesia pasa la gran tribulación es Mateo capítulo 13 del versículo 24 al 30. Vamos a ir leyendo y aclarando varios puntos por lo largo de estos versículos. Y nos dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo les dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nuestro Señor Jesús es el que sembró esa semilla, su palabra. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es una hierba mala, y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces también apareció la cizaña. Entonces vinieron los siervos ante nuestro Señor Jesús. Y aquí, en estos siguientes versículos, es donde nuestro Señor explica las causas y las razones, el de que crezca el trigo y la cizaña, juntas hasta que ocurra la cosecha, hasta la siega, el día del arrebatamiento. Y ante esta situación, dice que los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña?
Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Aquí leemos la exactitud y veracidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted ha estado en un campo de trigo, lo difícil que es arrancar la cizaña, porque al hacerlo se traerá también trigo. Y en estas imágenes que estamos viendo, se da cuenta que si usted arranca la cizaña, que es la hierba mala en un campo de cultivo de trigo, si usted quiere quitarla, jala, arranca también el trigo. Por eso el versículo 30 nos dice nuestro Señor Jesús: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Pero escuche, y ahí está esa palabra, pero, recoger el trigo en mi granero. Y cuando leen de que recoger primero la cizaña, muchos ahí piensan que esto debe de ocurrir en ese orden, y por eso piensan que la iglesia pasa toda la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Pero no vieron esa palabra. La palabra pero es una conjunción que se utiliza para unir dos o más partes en una oración y produce una contraposición, una condición. La pasan por alto y no le dan la importancia de esa palabra pero, que contrapone, condiciona el concepto anterior cuando dice: pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, antes que la cizaña sea atada en manojos para quemarla, se tiene que recoger antes el trigo y llevarlo a su granero. Entonces sucede antes la siega o cosecha del trigo. Y si usted no sabe cómo es la cosecha, la siega del trigo, la misma palabra de Dios nos dice cómo se hace. Y la primera fase en la siega o cosecha se va por lo que vale, lo que es importante, el trigo. No se va por la cizaña o paja. Y por eso el trigo va a los graneros. Para ello tenemos que irnos a Mateo capítulo 3 versículo 12, donde muchos creyentes han sido cegados por el enemigo, Satanás, para que no crean esta gloriosa revelación que Dios nos ha dejado, para probar que el arrebatamiento es antes que vengan los juicios. Y ahí nos dice nuestro mismo Señor Jesús que Él tiene un aventador que está en su mano. Es un rastrillo, una pala, un bieldo, con el cual limpiará su era, su campo de cultivo, y recogerá su trigo, la iglesia de Cristo, en el granero, en sus moradas celestiales que fue a preparar para nosotros. Y la paja, la cizaña, en cambio, va a ser quemada con fuego que nunca se apagará. Ahora, para poder comprender esta parábola que nuestro Señor Jesucristo nos da entre el trigo y la cizaña, Él mismo la explica en Mateo capítulo 13, versículo 38, para poder comprender mejor su mensaje. El campo es el mundo. La buena semilla, el trigo, son los hijos del reino de nuestro Dios. Somos su iglesia de Cristo, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Y somos la pequeña manada, como nos lo dice Lucas 12, versículo 32. Y ya como hijos, Padre eterno le ha placido darnos el reino. Y la cizaña son los hijos del malo, del enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ahora aquí ponga atención y vea que Dios va a limpiar esta tierra en su primera fase y va a recoger lo importante. El trigo es su fruto, que somos todos los creyentes en nuestro Señor Jesús. Y Él nos va a poner en el arrebatamiento, en los graneros, en las moradas celestiales que Él fue a preparar para nosotros.
como nos lo dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Y en el versículo 2, ahí nos dice que Él ha ido a preparar las moradas, casa, mansiones para nosotros. Y después vendrán los juicios, que será para la cizaña. Todos aquellos que rechazaron el amor y la salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la reflexión que todos nos debemos de hacer en este momento, al ver cómo se están acercando los eventos finales proféticos para este tiempo, es analizar nuestra vida, si somos parte del trigo o somos parte de la cizaña. Ahora sí, el que tenga oído, oiga, y no lo piense mucho, porque en cualquier momento el glorioso evento del arrebatamiento va a suceder. Y obviamente cuando habla de recoger el trigo en mi granero, es lo que nos advierte y nos dice también la palabra de Dios, que Él hará nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Y de eso nos advierte la palabra de Dios en Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Estaremos ciertamente en su granero, en sus moradas celestiales. Gracias, aquí nos dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación, la ira. Y la ira es la semana 70. Versículo 21. Porque aquí que Jehová, Yahvé, sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ya no estamos aquí en la tierra, porque viene a castigar al morador de la tierra. Y nuestra ciudadanía de la Iglesia de Cristo está en los cielos, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Palabra clara, contundente y misericordiosa de nuestro Señor Jesús al decirnos que Él nos guardará en su granero, de que la Iglesia de Cristo no ve la semana 70, periodo de juicio, con 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, todas con juicios que vendrán a la tierra y a sus moradores. Lo que también la palabra de Dios nos confirma en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, donde ya estaremos cantando un nuevo cántico en su reino celestial, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se va a abrir los primeros juicios de la semana 70. Y ahí estaremos diciendo: porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido, comprado para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y aquí está hablando de seres terrenales, no de seres celestiales. La palabra de Dios es clara, exacta y perfecta, que la Iglesia de Cristo no ve los juicios que vienen para la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice, llevando su santa y bendita palabra. Porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario
su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes, y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa. Y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy, escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3.
Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.